¿Alguna otra pregunta, otra consulta, otro comentario, chicos, para poder entrar a esto? Nada. Profesor, sí, tengo ya para cerrar este tema, porque muchos lo estoy preguntando, ¿dipolos inducidos e instantáneos solamente se presentan en fuerzas de London? O sea, son fuerzas de London, en pocas palabras, es lo que quiero decir. Ya, la manera de explicarlo, sí. Inducidos e instantáneos. Sí, cuando, o sea, tú quieres explicar el mecanismo de la fuerza de London, son dipolos inducidos e instantáneos. Porque en cualquier otro caso, los dipolos ya no son inducidos e instantáneos, no son dipolos permanentes. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, del agua, en el agua hay dipolos permanentes. Y cuando tú hablas, por Claro. ejemplo, del ácido clorhídrico, del HCl, el cloruro de hidrógeno como tal, también hay un dipolo permanente, ¿ya? Pero el solo hecho de que ellos tengan moléculas, o perdón, una nube electrónica, hace de que esa nube electrónica se pueda distorsionar. Entonces, la polarización también puede generar algún otro tipo de dipolo. Pero ¿quién termina justificando en el agua su comportamiento? ¿El puente de hidrógeno o la fuerza del London? ¿Qué crees? El puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque es la fuerza representativa. Y en ese caso hablas de dipolos permanentes y específicamente del enlace puente de hidrógeno. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora? Sí, profe, muchas gracias. Ahora sí, ya tengo todo. Listo. Gracias. Entonces, ahora, hablando del estado, de los estados de agregación de la materia, ¿ya? Cuando hablamos de estado de agregación de la materia, hablamos de agregados moleculares, ¿ya? O están agregados o están disgregados. Si hablamos de agregación, sólido y líquido. Si hablamos de disgregación, separación, hablamos de la fase gaseosa. Ya es mejor siempre hablar de fase sólida, fase líquida, fase gaseosa. Esto de estado es muy discutible, pero se mantiene porque ya estamos acostumbrados desde el colegio a llamarle estados de la materia. Lo correcto es llamarle fases en los que se presenta la materia o estados de agregación molecular. Pero como también somos flojos en decir estados de agregación molecular, lo simple, estados de la materia. Entonces, cuando escuches estados de la materia, se debe referir a los estados de agregación molecular, ¿ya? Sólido, líquido, gaseoso, ¿correcto? Dependiendo de lo que tú vayas a encontrar en ellos, si las partículas se encuentran muy juntas entre sí, no hay libertad de movimiento, fase sólida. Si las partículas están completamente separadas, completa libertad de movimiento, fase gaseosa. Y si las partículas están juntas, se tocan y hay cierta libertad de movimiento, entonces hablamos de la fase líquida. Aquí solamente tienes movimiento vibracional, ¿ya? Acá tú vas a tener movimiento vibracional y traslacional y posiblemente rotacional, posiblemente. En cambio acá tienes completa libertad de movimiento. Tienes rotacional, traslacional, vibracional, todo tipo de movimiento. ¿De acuerdo? Esos son los que en fisicoquímica en algún momento cuando lleven sus cursos se van a llamar grados de libertad. ¿Ya? Es una parte de la fisicoquímica. Entonces, los sólidos tienen forma y volumen definido. Los líquidos adoptan la porción del recipiente que lo contiene, ¿ya? Tienen volumen definido. Los gases no tienen forma ni volumen definido. Los sólidos son prácticamente incompresibles. Para fines prácticos son incompresibles igual que los líquidos. En cambio, los gases se pueden comprimir y se pueden expandir, ¿de acuerdo? Los sólidos no tienen o no se habla de difusión en sólidos porque es en extremo lenta. En los líquidos la difusión es lenta a menos que exista perturbación, a menos que exista algo que perturbe, algo que lo mueva, algo que facilite la difusión es recontra lenta. En cambio, en los gases la difusión es bastante rápida. Ya ten bastante cuidado porque solamente si hay agitación en los líquidos la difusión es rápida, pero si no hay agitación la difusión es lenta. Tanto los gases como los líquidos se consideran fluidos. Los sólidos no son fluidos porque no pueden desplazarse de un punto hacia otro por diferencia de presión. ¿Qué es difusión? Cuando tengan que hacer una pregunta, chicos, recomendación en directo, en público, ¿ya? La difusión va a estar relacionada con el desplazamiento de una partícula de un lugar hacia otro, típicamente para igualar la concentración. ¿Ya? Estos son términos que se utilizan en cursos como, por ejemplo, transferencia de masa, que quienes vayan a hacer de repente químicos se utiliza mucho. Pero en términos sencillos, lo que tú buscas es que algo pase hacia otro lado para igualar la concentración. Por ejemplo,
¿ya? Pongo el caso de Guillermo. Guillermo decide hoy día echarse 1 litro de perfume y entrar al salón de clase. Pregunta, ¿lo sabremos o no lo sabremos? Sebastián dijo sí, ¿eh? Sebastián así recontra, Sebastián en su pata le mete cuchillo a Daniel. Te pregunto, mira, perdón, Guillermo se echa 1 litro de perfume y entra al salón de clase. ¿Lo sabremos o no lo sabremos? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? ¿Y por qué lo vamos a saber? Porque hay difusión gaseosa, porque el gas está pasando de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. ¿Y cuál es la idea? Que la concentración sea una concentración similar o que llegue al equilibrio en todo el espacio. Por esa razón es que cuando tú, por ejemplo, dejas caer azúcar en el agua o sal en el agua, esto termina distribuyéndose, se difunde para alcanzar una concentración en toda la extensión. Entonces, el proceso de difusión, ¿por qué opera? Opera porque una sustancia se dispersa o se distribuye en el seno de otra sustancia para que la concentración sea una concentración equivalente, equitativa o en equilibrio en todo el sistema. Y por eso se habla de la difusión. La difusión gaseosa es bastante amplia porque como hay mucha separación entre las partículas, estas pueden moverse, ¿no? Pero en un líquido no. Si yo, por ejemplo, dejo caer una gotita de café en agua, no es que de inmediato todo se va a volver color café, no. Tú vas a ver un lunarcito de color negro y poco a poco se va a ir esto coloreando hasta que tú logres un color que sea relativamente uniforme. ¿Por qué? Porque la difusión en los líquidos es más lenta que la difusión en los gases. ¿Y eso por qué? Porque como las partículas de los líquidos se tocan, si es que una partícula o una sustancia líquida quiere pasar o distribuirse, va a tener que atravesar todo el enmarañado de las otras moléculas que vas a tener ahí. A eso se refiere la difusión gaseosa en términos, o la difusión en términos sencillos. Si ya te quieres complicar la vida, tienes que estudiar ingeniería química o petroquímica. Ya hay tu transferencia de masa y ahí vas a ser un monstruo en difusión. ¿Ya? Ahora, eso es con respecto a nivel macro. A nivel micro, a nivel molecular, ¿ya? En el sólido, las partículas completamente ordenadas. En el gas, completamente desordenadas. En los líquidos, no hay ni orden ni desorden, ¿ya? En los sólidos predomina la cohesión sobre la repulsión. En los gases predomina la repulsión sobre la cohesión y en los líquidos es intermedio. Hay líquidos en los que predomina un poquito más la repulsión, en los que predomina un poquito más la cohesión, pero para fines de examen de admisión las fuerzas son equivalentes. Las fuerzas de cohesión y la repulsión son en principio similares. ¿Ya? Punto muy importante para examen de admisión, diagrama de fases. ¿Ya? Diagrama de fases, ten mucho cuidado. En este diagrama de fases para una sustancia pura, tú vas a mostrar qué cosa. La fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa o las fases de una sustancia, ¿ya? Y las líneas de equilibrio, ¿ya? Por ejemplo, para el caso del agua, esta es la fase sólida, que la conocemos como hielo, la fase líquida, agua propiamente dicho, y esta es la fase gaseosa, ¿ya? La fase de vapor es típicamente la que se encuentra bastante cerca a la línea de equilibrio. Chicos, ¿ya? ¿Cómo se le llama a esta línea? Esa es la línea de equilibrio sólido-vapor, ¿ya? Esta es la línea de equilibrio sólido-líquido. Y esta es la línea de equilibrio líquido-vapor, ¿de acuerdo? Este punto es un punto triple. Ojo, escucha lo que te estoy diciendo. Este punto es un punto triple. Yo no te estoy diciendo que este es el punto triple. Yo te estoy diciendo que este es un punto triple. Profe, no entiendo. Es que lastimosamente, ¿ya? En los libros preuniversitarios muestran que el punto triple es el punto donde coexiste la fase sólida, la fase líquida y la fase vapor. Y eso no es cierto, chicos, ¿ya? Un punto triple es un punto donde coexisten 3 fases de una misma sustancia, que en este caso particular es la fase sólida, la fase líquida y la fase vapor. Y eso ya vino en algún momento en examen de admisión uni con el caso del carbono. Y te decían, por ejemplo, te voy a tomar como referencia a este gráfico, ¿ya?
Si tomo como referencia a este gráfico, decían, oye, mira, si este es el gráfico del carbono, ¿ya? Si este es el gráfico del carbono, yo voy a tener aquí al carbono en su forma de diamante y acá yo voy a tener al carbono en su forma de grafito. Pregunta, ¿carbono diamante y carbono grafito son dos fases de una misma sustancia? ¿Sí o no? Te pregunto, ¿sí o no? Oye, Solamente carbono diamante y carbono grafito. sólido nomás. No, esta es la ¿No? fase diamante y esta es la fase grafito. Son dos fases diferentes de una misma sustancia. Ambos se encuentran en fase sólida, pero son dos fases diferentes de una misma sustancia. Y si son dos fases diferentes de una misma sustancia, te pregunto, ¿qué sería esto para el carbono? ¿Qué sería eso para el carbono? Claro, Sebastián, excelente. Un punto triple, porque es un punto en donde coexisten termodinámicamente tres fases de una misma sustancia, que en este caso sería la fase diamante, la fase grafito y la fase líquida, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla del punto triple. El punto triple es el punto en donde coexisten termodinámicamente tres fases de una misma sustancia, ¿ya? Y para el caso del agua, por ejemplo, este es su punto triple. Acá tú tienes un punto crítico. Este punto crítico está formado por dos coordenadas, la temperatura crítica y la presión crítica. Por encima del punto crítico, tú vas a encontrar a una fase particular de la materia que se llama el fluido supercrítico. Y este fluido supercrítico tiene una particularidad que tiene propiedades intermedias entre el líquido y el gas. Por ejemplo, es un fluido. Si te digo que es un fluido, ¿a quién se parece? ¿Al líquido, al gas o a ambos? Te creo. Ambos. A ambos. Ambos. Si yo te digo, ocupa la totalidad del espacio que se le ofrece, ¿a quién se parece? ¿Al líquido, al gas o a ambos? Al gas. Al gas. Gas. Si yo te digo, tiene alta densidad, ¿a quién se parece? ¿Al líquido, al gas o a ambos? Líquido. Al líquido, ¿te das cuenta? Entonces, el fluido supercrítico va a ser una fase particular de la materia, que es un fluido, tiene alta densidad y ocupa la totalidad del espacio que se le ofrece. Y como guarda propiedades intermedias entre el líquido y el gas, entonces se le llama de esa manera, fluido supercrítico. Por lo general es complicado llegar al fluido supercrítico porque hay que superar las temperaturas y la presión crítica, ¿ya? Pero hay un caso muy común que es el caso del dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene un punto crítico que se alcanza a los 31 grados Celsius, una temperatura bastante baja, y una presión de 73 atmósferas. Y esto es por demás importante porque, por ejemplo, cuando tú logras el estado de fluido supercrítico del dióxido de carbono, el dióxido de carbono puede pasar en su forma de fase supercrítica a través del café, captura la cafeína, luego lo convierte nuevamente a su estado líquido, libera la cafeína y lo vuelves a convertir a fluido supercrítico, lo puedes volver a recircular a través del café y con eso capturar la cafeína. Es la manera de cómo, por ejemplo, se puede producir café descafeinado, ¿no? A partir de utilizar esta propiedad que tiene el dióxido de carbono. Otra característica del dióxido de carbono es que, fíjate, el punto triple que él tiene como fase sólida, líquida y gaseosa se alcanza, mira, ¿a qué condiciones? ¿Cuánto vale la presión? 5,1 atmósferas. 5,1 atmósferas y la temperatura menos 56 grados Celsius. Y una atmósfera, ¿qué te hace recordar una atmósfera? Tú estás a punto de ser cachimbo, ya tienes que darme ya, ¿qué cosa es una atmósfera? La Presión en condiciones normales. Perfecto, la presión atmosférica normal. O sea, en el mejor de los casos, nosotros que estamos a nivel del mar, estamos sometidos a esa presión de una atmósfera. Por lo tanto, a la presión de una atmósfera, si tú incrementas la temperatura del sólido, desde acá hasta acá, el sólido va a pasar de la fase sólida directamente a la fase gaseosa, sublimación. Para yo poder pasar de la fase sólida a la fase líquida, yo tendría que estar por encima de 5,11 atmósferas. Por eso, a presión atmosférica normal, el dióxido de carbono sublima, porque pasa directamente de la fase sólida hacia la fase gaseosa.
¿de acuerdo? Eso es la lectura de un diagrama de fases, que es típico de examen de admisión, ¿ya? Si tienen preguntas, consultas, comentarios, lo mencionan. Esto de acá no le voy a dar mucho énfasis, tienen que leerlo sobre todo, pero esta es una curva de calentamiento y enfriamiento. Ya esto más lo deben ver en física que en química, se los recomiendo que lo lean de todas maneras, ¿ya? Temperatura versus la cantidad de calor añadida, ¿ya? Tienes un sólido. A un sólido le das temperatura, le das calor, ¿qué pasa? Aumenta su temperatura hasta que llega a un punto de equilibrio, ¿ya? En este punto de equilibrio, ¿cómo es la temperatura? Te creo. ¿Cómo es la temperatura? Constante. Constante. Y Constante. esta temperatura va a permanecer constante hasta que la última partícula de sólido se haya convertido en líquido. Al calor que tú le das para que esto ocurra a temperatura constante se llama calor latente de fusión, ¿ya? Cuando ya se convirtió todo en líquido, entonces, si das calor, si agregas calor, entonces esto va incrementando su temperatura hasta que llego a este punto. En este punto ocurre la transición entre líquido y gas a temperatura constante. ¿Cómo se le llama a esta temperatura? Temperatura de Ebullición. temperatura de ebullición. Y esto va a permanecer como una temperatura constante hasta que la última partícula de líquido se convierta en gas. Y cuando eso pase, tú vas a poder observar que un mayor incremento de calor va a provocar un incremento también de la temperatura del gas. A este calor, para este cambio de fase, ¿cómo se le llama? Calor latente de... Ebullición, supongo. Caliente, caliente. De evaporación. Vaporización. Claro, Vaporización. calor latente de vaporización. Y no es casualidad que este segmento sea más pequeño que este segmento, porque típicamente el calor latente de vaporización es mayor que el calor latente de fusión, típicamente. Por ejemplo, yo no soy muy mucho de la memoria, pero si mal no recuerdo, el calor latente de fusión del agua vale 80 calorías por gramo, ¿cierto? Y el calor latente de vaporización vale 540 kilocalorías o calorías por gramo. Si estoy mintiendo, corríjanme. El punto es que si tú comparas el calor latente de fusión con el calor latente de vaporización, el calor latente de vaporización es más grande que el calor latente de fusión. ¿Por qué? Porque necesitas mayor cantidad de energía para que la fase líquida se convierta en fase gaseosa. ¿Ya? Entonces, esto es poco común en examen de admisión UNI, pero te va a servir para que tengas una mejor idea de cómo se va comportando la materia conforme tú incrementas la cantidad de energía, el calor y la temperatura. Cambios de fase, chicos, tampoco darnos mucha vuelta en esto porque esto ya lo conocemos al revés y al derecho, ¿no? Lo único nada más tener en cuenta, y es muy importante, ¿ya? Que pasar de la fase líquida a la fase gaseosa requiere mayor cantidad de energía que pasar de la fase sólida a la fase líquida. Eso sí deben tenerlo bastante presente, ¿de acuerdo? Normalmente nosotros alcanzamos el estado de vapor antes de llegar a la fase gaseosa. Lastimosamente hay mucha confusión dentro de esta parte, pero lo bueno es que eso normalmente tampoco viene en examen de admisión, ¿ya? El proceso cuando tú vas de líquido a vapor, se llama vaporización. Y cuando tú regresas del vapor a líquido, se llama condensación. De líquido a gas debería llamarse gasificación. Y de gas a líquido debería llamarse, ¿cuál es el nombre de gas a líquido? Tú lo conoces. ¿Licuación? Excelente, licuación. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de un vapor y hablar de un gas? Que típicamente el vapor se encuentra cerca de la línea de equilibrio. ¿Te acuerdas de la línea de equilibrio que vimos en el diagrama de fase? ¿Sí? ¿Te acuerdas de la línea de equilibrio? Vamos a verlo por acá. Acá. Mira, esta es la línea de equilibrio, ¿ya? Líquido, vapor. Cuando tú te encuentras en fase gaseosa, pero cerca de la línea de equilibrio, es fácil que el sistema gaseoso regrese a la fase líquida. Cuando ocurre eso, tú estás hablando de un vapor, ¿de acuerdo? Pero cuando te encuentras muy alejado de la línea de equilibrio, ya no va a ser tan sencillo,
porque vas a tener que disminuir la temperatura e incrementar la presión para lograr el efecto, ¿ya? Para que no vuele, ¿ya? Muy bien, Sebastián, sí, mi ecuación. Por ejemplo, imagínate que tú hierves tu agua. ¿Cómo te das cuenta que el agua está hirviendo? Ahorita quiero esas respuestas, a ver. Porque ya a mi hija yo la agarré del pescuezo y le he hecho así cuando me daba la respuesta. ¿Cómo te das cuenta cuando hierve el agua? Y no me digas que cuando la tetera silba. Cuando está caliente, cuando está caliente. ¿En serio? O cuando está... Cuando empieza a como botar el vapor, gas, empieza a humear, no sé cómo decirlo. Ajá, claro, empiezas a ver el vapor a través del pico de la Eso. tetera. Muy bien, bien. Humear, ¿qué Del será? pico. Pero la realidad es que lo que tú vas a ver en el agua es que se forman burbujas, ¿ya? Se forman burbujas. Profe, pero no puedo meter mi cabeza en la tetera. Sí, pues no puedes. Pero, por ejemplo, cuando tú vas a preparar fideos, tú ves de qué, cómo se generan burbujas. O si de alguna manera tienes el agua hirviendo, vas a ver cómo se generan burbujas. Eso te dice de que el agua está hirviendo. Cuando se generan burbujas en toda la masa líquida, el agua hierve, alcanza el punto de ebullición. Y en el caso de la tetera, vas a ver el vapor a través del pico de la tetera. Pero punto muy importante porque ya lo dijo Gabriel ahí. ¿Qué pasaría si tú a la salida del vapor colocas una tapa fría? ¿Qué vas a observar aquí en la tapa? Van a pegar. Gotas, excelente, van a formar gotas. Ahí ha ocurrido el proceso de condensación. Lo que te quiero decir es que un vapor puede regresar fácilmente a la fase líquida. Solamente necesitas que haya un cambio de temperatura y el vapor se convierte en líquido. Hay un equilibrio entre líquido y vapor. ¿Por qué? Porque está cerca de la línea de equilibrio. Pero cuando tú hablas de un gas, ya no pasa eso. Por ejemplo, si tú dejas abierta la llave de la cocina y sale el gas, ¿bastará nada más que tú coloques tu tapita para que ese gas se reconvierta en líquido? No. Tú lo que vas a necesitar es incrementar la presión, disminuir la temperatura y recién en ese momento, cuando tú, mira, incrementas la presión, vamos hacia arriba, disminuyo la temperatura, me voy hacia la izquierda, voy a provocar que la fase gaseosa se convierta en fase líquida. A ese cambio de fase de gas a líquido, ¿cómo se le llama, chicos? Se le llama licuación, ¿ya? Lo bueno es que esto lo estás aprendiendo en Unidemia y no tienes por qué complicarte en el examen de admisión. En el examen de admisión le llaman vaporización y le llaman condensación. Así que esos términos los debes manejar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Si tienes preguntas, comentarios, no hay ningún problema, con toda la libertad. Dice, diga qué proposiciones son correctas y cuáles no lo son, verdadera o falsa. A ver, dice, las propiedades físicas de los gases se pueden explicar en términos de los movimientos individuales de las moléculas. ¿Verdadero o falso? Te creo. Verdadero. Muy bien, Sebastián. No lo dudes. Así, con fe, a la mala, con fe. Verdadero. Teoría cinético-molecular. Te recomiendo que lo leas. Es muy interesante la teoría cinético-molecular. Las propiedades físicas de los gases se pueden explicar en términos de los movimientos de las moléculas. Eso es correcto. Es más, el estado gaseoso a mí no me interesa de qué gas estoy hablando. A mí me interesa que yo pueda establecer cuáles son las características del gas en función de sus variables, que son presión, volumen y temperatura. Ya si después yo quiero definir algo más, tal vez definiré la identidad del gas. Pero si yo defino presión, volumen y temperatura, defino el comportamiento de un gas. Entonces, lo primero es verdadero, correcto, true. Lo que sigue. Un sólido cristalino tiene rigidez y orden de largo alcance. Sus átomos, moléculas o iones ocupan posiciones específicas. El orden geométrico de esto se llama estructura cristalina. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Verdadero? Verdadero, recontra verdadero. El sólido cristalino tiene esa particularidad. Dentro de un momento vemos si llegamos a hablar acerca del sólido amorfo, pero por lo menos el sólido cristalino tiene estas características. Lo primero es verdadero. Ojo, importante, una estructura cristalina viene a ser el macro de lo más pequeño que viene a ser la celda unitaria. Una celda unitaria viene a ser la base de la red cristalina. Ladrillo es amuro, como celda unitaria es a red cristalina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ladrillo es amuro, como celda unitaria es a red cristalina. Así lo puedes entender. Lo que pase en esa celda unitaria es lo que en promedio va a pasar en toda la red cristalina. Dice, las fuerzas intermoleculares son importantes en los líquidos.
ya que mantienen a la molécula lo suficientemente próximas como para que estén confinadas en un volumen definido. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, eso es correcto. Entonces, para este caso vas a marcar verdadero, 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 alternativa a la letra A, tu respuesta. Respecto a los estados de agregación, indique las proposiciones incorrectas, ¿ya? En el estado sólido, la materia tiene forma rígida. Su volumen se ve afectado por la presión. ¿Verdadera o falsa? Falso. Es vibracional, ¿no? En su volumen no está afectado por la presión. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde vino lo vibracional? Me perdí. No, creo que no tiene nada que ver, pero no, su Ah, volumen no está ya. Profe, afectado. creo que es verdadero. Lian cree que es verdadero, ¿ah? Uy, Daniel, ya, a ver, veamos. El estado sólido, la materia tiene forma rígida, sí, cierto, tiene forma rígida. No tiene forma constante, forma definida, forma rígida, llámale de esa manera. Ya. Su volumen se ve afectado por la presión. ¿Los sólidos son afectados por la presión? No, ahí lo dice Sebastián. Sebastián está diciendo son incompresibles, ¿correcto? No se pueden comprimir. Los sólidos tienen volumen definido. ¿Por qué? Porque las partículas, como están muy juntas unas con respecto de ella, hay muy poco espacio vacío. Entonces yo no puedo comprimir al gas. No se ve afectado por la presión. ¿Dónde sí se ve afectado por la presión? En un gas. Porque como las partículas están separadas, yo puedo acercar el gas se comprime, o puedo alejar al gas y el gas a las partículas y el gas se expande. Por lo tanto, la primera alternativa es falsa, incorrecta, mala. ¿Ya? Los gases son fluidos. El volumen del gas varía conforme varía la presión y la temperatura. Eso ya como que te lo mencioné. ¿Verdadero o falso? Muy bien, excelente. Verdadero. Verdadero, claro. Los gases son fluidos y pueden desplazarse de un punto hacia otro por diferencia de presión. ¿El volumen del gas varía conforme varía la presión y la temperatura? Sí. ¿Cuáles son las variables del estado gaseoso? Volumen, presión y temperatura. ¿Sí? Entonces, esto es correcto. Los líquidos tienen volumen fijo, son fluidos, toman la forma del recipiente que lo contiene y no tienen forma definida propia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. No me debo complicar la vida. Profe, es la porción del recipiente que lo contiene. Sí, papá lindo, pero si tú te vas a poner a pensar eso en el examen de admisión, perdiste, ¿ya? A la mala. Si a ti te dicen, tiene la forma o adoptan la forma del recipiente que lo contiene, sí. Lo real en tu mente, como alumno unideña, como precachimbo, ¿ya? Tú vas a decir, sí, en realidad es la porción del recipiente que lo contiene. Pero si me viene esto en admisión, me están queriendo decir lo mismo, solamente que mi mente es superior y yo debo tratar de entender esto que me están diciendo. ¿Ya? Entonces, de esa manera. Los cambios de estado van acompañados de cambio de volumen. ¿Sí o no? Verdadero. Sí, Ah, porque se puede expandir y comprimir. Recuerdo O que de sólido a líquido. ojo que te Ahí están afirmando que los cambios de estado van acompañados de cambio de volumen. Te lo están afirmando. sí. Sí hay cambios. Ah, no, espere. Sí hay cambios de volumen, ¿no? De líquido a gas. No, claro, de sólido a líquido. El sólido Sólido aumenta su líquido, claro, pero volumen. por ejemplo, si yo tengo un litro de un sólido, ese litro de un sólido seguirá siendo un litro de líquido, ¿no? ¿O no? Esa alternativa es incorrecta, porque en los gases sí se observa eso, que un cambio de estado va acompañado de un cambio de volumen. En un líquido de líquido a gas sí se observa eso, pero de sólido a líquido no, porque de sólido a líquido el cambio de estado no considera el cambio de volumen. El cambio de volumen se va a dar si la densidad sea muy, muy diferente una con respecto de otra, pero no necesariamente se va a cumplir esto de acá. Entonces, ¿qué vas a marcar acá? Falso, verdadero, verdadero y falso. Te piden lo que es incorrecto. Lo incorrecto sería 1 y 4. Alternativa entonces, en este caso, la letra C. Tengan bastante cuidado. Gabriel, ¿me estás preguntando o lo estás afirmando? ¿Eh? Ya. Ya.
Claro, en el caso de cambio de fase, no necesariamente tiene que haber un cambio de volumen, no necesariamente. El volumen puede permanecer constante. Eso va a ocurrir si tú vas de líquido a gaseoso o de gas a líquido, ahí sí. ¿Por qué? Porque estás hablando de que pasas de un sistema disperso a un sistema condensado, pero en el caso de sólidos y líquidos entre ellos, no va a ocurrir, ¿ya? Entonces, siguiente. Los sólidos y líquidos tienen volumen definido, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, perfecto. Los líquidos y gases tienen forma variable, ¿Verdadero? también verdadero, Verdadero. claro. La distancia intermolecular en los gases es mayor que en los líquidos, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Están más dispersos en los gases. Verdadero. Entonces, ¿qué vas a marcar? Todos son verdaderos. Alternativa, la letra B, tu respuesta. Siguiente. ¿Cuáles de los cambios de estado físico son incorrectos? Primero, de sólido a gas de posición. ¿Verdadero o falso? Falso. A ver, de sólido a gas se llama sublimación directa Directo. o sublimación. Lo opuesto de gas a sólido, ¿cómo se llama? Sublimación inversa, deposición o compensación. Por lo tanto, la primera alternativa no es correcta. De gas a líquido, licuefacción, ¿verdadero o falso? Verdadero, muy bien, Sebastián. Perfecto. De líquido a sólido, sublimación, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. De Solidificación. líquido a sólido, ¿cómo se le llama? Solidificación. Solidificación. Entonces, en este caso, falso, verdadero y falso. Alternativa, lo incorrecto me dicen, ¿no? Lo incorrecto debería ser 1 y 3. Alternativa, la letra D, tu respuesta. ¿Ya? Y rapidito, dice, un recipiente que solo contiene agua líquida y hielo es una mezcla homogénea, ¿verdadero o falsa? Un recipiente que contiene solo agua líquida y hielo es una mezcla homogénea, ¿verdadero o falso? Falso, es una mezcla. Pasamos de dos fases, ¿no? Son dos fases diferentes. Dos fases diferentes, exacto. La licuación es un cambio de estado idéntico a la condensación, ¿verdadero o falsa? Falso. En la licuación hay presión. Claro, porque condensación hablas de vapor a líquido, en cambio en la licuación hablas de gas a líquido, por lo tanto no es correcto. Los cambios de estado de las sustancias no solo se producen por cambio de energía, ¿verdadero o falso? Cambio de energía significa adición de calor, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Claro, verdadero. La temperatura y la presión, ¿no? Presión también. Podría ser la presión. Un cambio de presión ayuda a que ocurra este proceso. En gases. En los gases, por ejemplo, ¿no? Si tú varías la presión, se da un cambio de fase y no necesariamente tiene que ser un cambio de energía en el sentido de que adicionas o retiras calor, ¿ya? Entonces, para este caso, sería falsa, falsa y verdadero, alternativa a la letra C.